¿Qué tal? Continuamos con los enlaces, ahora los enlaces covalentes. El enlace covalente se va a caracterizar por lo que tenemos aquí. Escrito se establece por compartición de electrones, principalmente entre los no metales. Y los enlaces covalentes se dividen en tres categorías que vamos a estudiar en este video. Primeramente el enlace covalente polar. El enlace covalente polar lo vamos a establecer entre no metales, un no metal con otro no metal, pero estos no metales deben ser diferentes entre sí. De esta manera entonces sabría que tengo un compuesto por enlace covalente polar. Se le llama polar porque precisamente entra este concepto en acción, la polaridad del enlace de acuerdo a las diferencias de electronegatividad, como lo estaba explicando en el video anterior de los enlaces químicos. De tal forma que entonces, por ejemplo, veamos el caso del agua. Como primer ejemplo, el agua. Si nosotros realizamos la estructura de Lewis o de Lewis del agua, tendremos al oxígeno como el átomo que está en medio y los dos hidrógenos a su costado. El oxígeno se encuentra en la familia número 6, por lo tanto, como vimos también en el anterior video, de acuerdo a la familia te da los electrones de valencia. En este caso, como está en la familia 6, el oxígeno también tendrá pues 6 electrones de valencia o de la capa más externa. Mientras que el hidrógeno, al estar en la familia 1, pues únicamente tiene un electrón en la capa de valencia, un electrón externo. Luego se tiene que cumplir la regla del octeto, que el átomo más electronegativo, en este caso el oxígeno, que está más a la derecha que con respecto al hidrógeno, pues tiene mayor capacidad de traer los electrones y tiene la prioridad también para cumplir la regla del octeto. Además de que el hidrógeno, dijimos también en el video anterior, es una excepción junto con el helio a la regla del octeto. No puede completar 8 sino máximo 2, entonces como dice aquí, el concepto clave del enlace covalente es que se van a compartir los electrones ahora, en lugar de transferirse como en el enlace iónico de metales a no metales. Aquí se comparten por pares. Cada par de electrones compartidos, muy importante esto, va a formar al enlace covalente, o lo va a dejar establecido de manera formal. Estos electrones, estos 4 electrones del oxígeno que no se enlazan quedan libres, mientras que el par de electrones que se comparte ya estaría siendo representado con esta línea o este ion, que es el enlace covalente ya propiamente dicho. De este lado también otro par de electrones compartidos, otro enlace covalente polar, y ahí tenemos la estructura de Lewis del agua. Lo que nosotros vamos a establecer es la polaridad de la molécula. De acuerdo a la electronegatividad, entonces el oxígeno va a tener mayor capacidad para atraer a los electrones en la molécula del agua con respecto al hidrógeno. Esto se representa con vectores que van a apuntar hacia el lado del átomo más electronegativo en la molécula. De esta manera estoy señalando que la polaridad negativa, ¿sí?, va a estar del lado del átomo de oxígeno, y esto se representa en química con la letra griega minúscula delta. Delta minúscula en química significa una carga parcial. Una carga parcial, o en este caso también se refiere a una carga que no es total, a diferencia del enlace iónico, donde en el enlace iónico las cargas formales que se establecen en cation y anión son números enteros, más 1, más 2, menos 3, menos 1, etc. Aquí no, aquí es una carga parcial, o digamos un porcentaje de los electrones de la carga negativa. Un porcentaje mayor de los electrones va a estar en el átomo de oxígeno y un porcentaje menor de los electrones estaría del lado de los hidrógenos. Por eso es que a los hidrógenos los vamos a representar con un delta más, una carga parcialmente positiva en cada átomo de hidrógeno.
Y así establecemos cómo es que la molécula del agua es polar. Por eso también al agua le llaman el disolvente universal, porque es polar. La polaridad del agua le da muchas propiedades para disolver una gran cantidad de sustancias. Queda también con electrones libres. Estos electrones libres tienen un nombre. En esta teoría del enlace se les conoce a estos electrones libres, o que no forman enlaces, como electrones de no enlace. Simplemente electrones de no enlace. O sea que no forman enlaces, ¿no? Están libres. Finalmente, con respecto al agua, también podríamos decir en este ejemplo que se puede representar esta estructura con una nube de densidad electrónica. ¿Cómo es esto? Bueno, simplemente la nube de densidad electrónica va a ser de mayor tamaño, de mayor volumen en el átomo que tiene la mayor cantidad de electrones. Densidad electrónica. Densidad, concentración, electrónico de electrones, concentración de electrones. ¿Dónde se concentran más los electrones dentro de la molécula de agua? En el oxígeno. Se va a representar con una nube de mayor tamaño. Y entonces en el átomo de oxígeno yo podría ver una representación de esta forma, mientras que en los hidrógenos de menor tamaño. Oxígeno e hidrógenos. Esta sería una representación también de cómo se veía el campo eléctrico o el campo de los electrones, de la distribución de los electrones dentro de esta molécula de agua. Confirmando entonces, insisto, que el donde esté más voluminoso, así lo vamos a ver, el más voluminoso es el más electronegativo. Los átomos menos voluminosos que tienen menos electrones, menos densidad electrónica, entonces son los menos electronegativos y tienen la carga parcialmente positiva. Vamos a ver otro ejemplo de enlace covalente polar. Ahora, por ejemplo, sería con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, pues es una sustancia, es una molécula que está asociada al problema del calentamiento global, ya que es el producto de la combustión de los combustibles. El átomo que va en medio es el que está en proporción de 1, el carbono. Alrededor de él tiene los átomos en la periferia, los oxígenos. Y vamos a construir su estructura para nuevamente ejemplificar lo que es el enlace covalente polar. Familias para el oxígeno está en la familia 6. Entonces ponemos 6 puntos que representan a sus 6 electrones de valencia. Lo mismo con este átomo de oxígeno. Se representa de esta forma. El carbono se encuentra en la familia número 4, familia 4A. Allí con el carbono, entonces vamos a tener también entonces 4 electrones en la capa de valencia. ¿Cuál es más electronegativo? Siguiente paso, el que está más a la derecha, el oxígeno. De hecho, otra cuestión importante con las fórmulas en química, siempre las fórmulas así como se van a escribir, van a escribirse con el elemento menos electronegativo a la izquierda y el más electronegativo a la derecha, siguiendo, digamos, el mismo orden de electronegatividad que en la tabla periódica. Entonces también por ese lado ya no hay pierde, ¿no? Incluso aunque tú no vieras la tabla periódica, siempre el elemento que está más a la derecha es el más electronegativo. Sí, una disculpa por la interrupción. Continuamos. Entonces los electrones aquí se van a compartir. Siguiendo la regla del octeto, el oxígeno tiene 6 para 8, le faltarían 2. Se comparten 2 del oxígeno con 2 del carbono. Y del otro lado exactamente ocurre lo mismo. Y la estructura de Lewis o de Lewis completa ya incluye los enlaces covalentes que se están formando de manera ya definitiva. Este par de electrones es un enlace, otro par de electrones compartidos, otro enlace covalente, lo mismo del lado derecho, y los átomos de oxígeno quedan cada uno con 2 pares de electrones de no enlace o no compartidos. Esta es la estructura de Lewis del dióxido de carbono.
La polaridad de la molécula, bueno, vectores que apunten hacia la parte más negativa. Los oxígenos tienen ahora la polaridad negativa también aquí, delta menos en ambos, y el carbono pues queda con una carga parcialmente positiva o un delta más. Tal forma que la nube electrónica se va a ver de esta manera, aproximadamente. Los oxígenos con el mayor tamaño, con el mayor volumen, por lo que ahí hay mayor densidad de electrones, y el carbono con un menor volumen, por la misma razón de que tiene menos electrones que están cerca de él. De tal forma que entonces así podemos seguir dando muchos ejemplos, representando muchos enlaces covalentes, pero tú finalmente lo que tienes que hacer es identificar este resumen. No metal más otro no metal que sean diferentes, como aquí carbono y oxígeno son no metales ambos, pero son diferentes. En el agua hidrógeno no metal, oxígeno no metal también, y son diferentes. Entonces todas las moléculas que tengan esa característica van a representarse o van a estar, mejor dicho, dándose su unión por enlaces covalentes con polaridad. Enlaces covalentes polares. Ahora vamos a ver el no polar. El enlace covalente no polar, como su nombre lo dice, no presenta polos. Entonces en los no polares vamos a tener igual no metal con otro no metal, pero tienen que ser iguales los no metales ahora. Todas las moléculas diatómicas, triatómicas, poliatómicas intervienen aquí. Por ejemplo sería el H2, la molécula de hidrógeno o el dihidrógeno, el dioxígeno, el O2, el F2, el Cl2, el ozono, que es O3, el azufre ortorrómbico, que es S8, etc. Son no metales, pero están unidos consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, en el hidrógeno, pues tienes esto, un electrón en cada uno, se van a compartir para que cada uno tenga 2 electrones, que es lo que el hidrógeno finalmente puede tener en su capa de valencia, máximo 2 electrones, y tienes la molécula de hidrógeno por un enlace simple, ¿no? Enlaces covalentes también se pueden clasificar como enlace simple, enlaces dobles o enlaces triples. En el caso del oxígeno, la representación que tú vas a tener si haces la estructura de Lewis y la regla del octeto, se comparten 2 pares de electrones para que 6 más 2 te dé otra vez 8, y tienes ahí la estructura de Lewis para el oxígeno. Otro ejemplo sería el N2, el nitrógeno, porque en el caso del nitrógeno, que está en la familia 5, para llegar a 8 te faltarían 3, o sea que aquí se van a compartir 3 electrones, 3 pares de electrones, 3 este átomo de nitrógeno y 3 el otro también, así que 5 más 3 ya te daría igual a 8, y estos 2 electrones o un par en cada átomo de no enlace, un enlace triple. Este es enlace sencillo, uno solo, enlace doble, o sea que son 2 enlaces covalentes como bien vemos aquí, o cuando son 3 como en el nitrógeno, pues se le llama enlace triple por esa misma razón. Entonces aquí no hay polaridad, ¿por qué? Por ejemplo, aquí 2 átomos de hidrógeno, ¿cuál de estos es más electronegativo, no? Hidrógeno contra hidrógeno, pues obviamente esos 2 átomos tienen exactamente la misma electronegatividad y no hay uno que jale más los electrones que el otro. De tal forma que aquí no se puede establecer una carga parcial positiva ni negativa. Simplemente no existen los polos aquí. De tal manera que no hay polos, igual con el oxígeno, igual con el nitrógeno, igual con todas estas moléculas. Y la nube electrónica se vería exactamente igual, del mismo tamaño en ambos átomos de hidrógeno. Tanto en uno como en otro se vería exactamente igual. Finalmente
Igualmente el enlace metálico, como su nombre lo dice, pues se va a dar entre metales. Para la unión de metales se va a proponer un modelo diferente al de Lewis o Lewis, que es el de una red o malla metálica, que consiste en un conjunto de átomos metálicos. Entonces, por ejemplo, aquí supongamos que tenemos una especie de metal, sea cual sea este, por ejemplo, el aluminio. Y si esto fuera aluminio, estos átomos que tenemos aquí serían de aluminio únicamente. Llámese el metal pues de alguna moneda, de alguna llave, de este marco de aluminio del pizarrón o cualquier otro objeto que pues tenga el metal. Los electrones en este modelo, lo que va a ocurrir es que, bueno, son los electrones de valencia. Igualmente los electrones de la última capa o de la capa más externa del metal, resulta que van a estar no localizados en una región, ¿no?, sino por el contrario van a estar dispersos por todo el metal. Se van a poder mover libremente por todo el metal estos electrones y pues realmente se distribuyen equitativamente por toda la red metálica. ¿Por qué? Recordemos que los electrones, bueno, tienen carga eléctrica, carga negativa, y si son estas partículas cargadas negativamente, que son los electrones, se están moviendo en un espacio libre, van a evitar acumularse en alguna determinada zona, porque los electrones entre sí se repelen. Cargas del mismo signo, en este caso cargas negativas entre sí, pues se repelen, hay una fuerza de repulsión entre ellas, y eso evita que se acumulen de un lado el metal determinado, y por el contrario se distribuyen libremente en todo el metal. En ese sentido es como las moléculas de oxígeno en el aire se distribuyen en todo el espacio que tenemos disponible de forma aleatoria, de forma que también se van a estar ocupando el máximo espacio que encuentran entre sí, se van a difundir. Lo mismo con los electrones, ocurre una especie de difusión, y a este modelo le llaman el modelo del mar de electrones, modelo del mar de electrones, o también le llaman o se le conoce como el modelo de la nube electrónica. Haciendo ambos nombres alusión a que precisamente están los electrones dispersos en una nube o en un mar en la red metálica. En ese sentido también se dice en el lenguaje químico que los electrones se encuentran deslocalizados, o sea, no localizados fijos en una determinada región, como ya dijimos, sí, sino están deslocalizados. Entonces se maneja ese término mucho en el modelo del enlace metálico. Este enlace metálico entonces le va a dar características propias de los metales, como son el brillo por las transiciones electrónicas. Los metales suelen ser brillantes a la luz porque los fotones que inciden sobre la superficie de un metal pueden ser reflejados por estos movimientos de electrones. No va a haber una absorción de luz significativa, sino por el contrario los van a reflejar la luz, y por eso es que dan la apariencia o dan esa propiedad a la cual le llamamos el brillo. La tenacidad es la capacidad que tiene un metal para resistir la acción de fuerzas mecánicas que actúan sobre él sin que se rompa. O sea, es una resistencia a la ruptura. Eso es la tenacidad. Y esta nube de electrones que está disperso también contribuye a esa propiedad, a darle esa resistencia al metal para que no se rompa bajo la acción de fuerzas. Incluso el metal se puede deformar hasta cierto punto antes de que se pueda romper. Y eso es lo que va a darnos la ductibilidad y la maleabilidad. A su vez, la ductibilidad es la propiedad de metales que tienen para formar alambres delgados sin que se rompan, como el caso de los cables. La maleabilidad es la propiedad de formar láminas delgadas sin que se rompan también. Por ejemplo, cuando se fabrica por ejemplo, un recogedor que tiene una lámina delgada de metal, o las latas de aluminio que se doblan en láminas delgadas y no se rompen,
serían ejemplos de la maleabilidad que tienen los metales. También gracias a esta dispersión o a esta deslocalización electrónica en esa red metálica. Y lo más quizá destacable sea que conducen la electricidad o la corriente eléctrica. A diferencia de los demás elementos no metales o metaloides, los metales por excelencia son los conductores de electricidad. Y eso lo sabemos pues básicamente desde que vamos a la primaria o máximo en la secundaria. Bien sabemos que los metales son buenos conductores de la electricidad o de la corriente eléctrica. Por eso se emplean en los circuitos, en las instalaciones eléctricas, en las casas, en edificios, en alambrado público, ¿no? En fin, donde quiera que vayamos, vamos a tener que, pues los circuitos están formados por cables metálicos. Y conducen la electricidad debido a lo mismo, a que los electrones de valencia aquí, como les he dicho, están dispersos, están deslocalizados, tienen libertad de moverse. Entonces cuando se aplica una diferencia de potencial o un voltaje, ¿sí?, que es una diferencia de cargas eléctricas en un circuito dada por una pila o una batería, un polo del circuito es positivo, el otro polo es negativo, dado por esa misma fuente de energía. Y los electrones entonces, como tienen carga eléctrica, se van a poder mover y van a desplazarse hacia la dirección positiva, ¿no? Porque al ser negativos, ¿qué los atrae? Lo contrario, lo positivo, cargas de diferentes signos se atraen. Mientras la batería mantenga este voltaje o esa diferencia de potencial eléctrico, como se ve en la ley de Ohm también, en física, entonces los electrones van a poder estar circulando hacia una dirección dependiendo la polaridad que tenga el circuito. Así que bueno, entonces con esto terminamos los enlaces intramoleculares, intra dentro de la molécula, más importantes, con los modelos que ustedes tienen que conocer a nivel secundaria, también a nivel medio superior o bachillerato, para sus exámenes parciales, para sus series de ejercicios, tareas, y también para exámenes de admisión, como lo son la UNAM, Politécnico, el UAM o alguna otra escuela a la cual ustedes pues están aspirando a ingresar. Así que pues cualquier comentario o duda que tengan, espero haber sido muy claro, les haya servido. Si es así, pues también denle el pulgar arriba, porque eso permite que los algoritmos en YouTube lo puedan ir promoviendo con más constancia, y por lo tanto pues también si tienen compañeros que se les dificulta este tema, pues ojalá lo puedan sugerir si les parece que fue buena la explicación. Entonces, sin más por el momento, que tengan un agradable día.